pasó en algún momento que te levantaste después de haber dormido 8 horas y aún así tenías la sensación de que te pasó un camión por encima? Te levantás, mirás la lista de tareas, tenés que lavar los platos, responder un mail importante del trabajo, estudiar, juntarte con las chicas, que eso está buenísimo, o ir a entrenar y aún así tenés esa sensación de que estás frente a una montaña imposible de escalar. Y lo peor de todo, reina, no es ese cansancio que sentís, sino es tu cabeza diciéndote cosas como: qué vaga que sos, ¿cómo puede ser que no puedas con esto? Si estás viendo este video, lo más probable es que no seas una persona vaga, sino todo lo contrario. Lo más probable es que seas una persona que pudo con todo durante un montón de tiempo. Y ese agotamiento que sentís es tu aparato psíquico diciendo: basta, es tu inconsciente bajando la persiana porque no aguanta un grado más de autoexigencia o de cuidado hacia los demás. Y hoy, reina, vamos a darnos el tiempo que nadie nos da. Vamos a dedicar 30 minutos a entender de qué se trata este cansancio que no se cura durmiendo. Y vamos a hablar de super yo, vamos a hablar de culpa y vamos a hablar de por qué, paradójicamente, cuanto más te esforzás en activar, más te terminás hundiendo en ese agotamiento. Y no te voy a dar tips de productividad, sino que vamos a hablar de cómo hacer para bajarle la intensidad a esa productividad, para que te des un ratito de descanso y puedas volver a vos misma. Soy Belén López, licenciada en psicología, y en este espacio hacemos que la teoría trabaje para ayudarnos a vivir mejor. Si sentís que este video te está hablando a vos, te invito a que te quedes hasta el final, porque vamos a desarmar ese nudo de cansancio y culpa de manera conjunta. Y si todavía no sos parte de esta comunidad, te invito a que te suscribas en mi canal, porque todos los lunes nos juntamos a validar lo que nos pasa y buscar herramientas reales. Comencemos entonces por lo primero. ¿Cómo hago para darme cuenta si mi cansancio es físico o estamos hablando de algún tipo de agotamiento emocional? Comencemos con la primera señal. Arranquemos con la señal número 1 y es irritabilidad sin razón. Sí, reina, esta es la primera señal e implica que estás perdiendo la paciencia. Y no con algo grave o algo específico, sino de manera generalizada. De repente, un ruido puede hacerte poner de mal humor. Alguien te hace una pregunta simple, ya sea tu pareja, una compañera del trabajo, y vos te quedás pensando por dentro: ¿en serio te tengo que responder esto? O hasta incluso podés estar cocinando, se te cae de repente, cosas que pasan mientras una cocina, se te cae una cuchara y largás una puteada al infinito. Estás como con una chispa de enojo desproporcionada para la situación que realmente está pasando. En psicoanálisis podemos decir que estás en una posición reactiva. Como todos tus recursos internos están 100% destinados a sostenerte energéticamente, no queda ningún tipo de espacio para procesar de alguna manera más amena cualquier estímulo externo. Entonces te enojás, reaccionás, respondes mal, como si estuvieras en carne viva emocional. ¿Te suena? Señal número 2, la procrastinación defensiva, la parálisis. Sentís que tenés que hacer algo, ya sea ponerte a ordenar tu casa, que es un lío, empezar a tener nuevos hábitos saludables o hasta incluso retomar ese proyecto que tenés ahí un poco colgado. Sin embargo, no encontrás la fuerza para poder hacerlo. Te quedás scrolleando con el celular o te quedás acostada mirando el techo sin hacer nada porque el cuerpo no responde. Y acá voy a hacer un pequeñísimo paréntesis para decirte que el escroleo permanente, es decir, el estar en determinadas redes sociales que vas pasando los videitos uno tras otro, es realmente adictivo porque genera dopamina, que es la misma sustancia que segrega tu cuerpo cuando, por ejemplo, estás jugando con las maquinitas del casino. Así que, reina o rey, a aflojarle de a poco con el escroleo. Cierro paréntesis. Estás con el celu, estás acostada mirando el techo y sin embargo no es que estás disfrutando de ese descanso, sino todo lo contrario. Estás sufriendo porque sabes que tenés que moverte, pero el cuerpo no responde. Y no se trata de falta de voluntad, sino que lo que está pasando es que tu psiquismo está actuando en modo defensivo. Es una modalidad defensiva psíquica porque tu cabeza no puede tolerar ningún tipo de exigencia, ya sea externa o ya sea interna. Entonces lo que hace es, manda como la orden de un apagado defensivo generalizado. Entonces estás ahí pensando en lo que tenés que hacer, pero no tenés la fuerza para poder hacerlo y la estás pasando mal, muy mal. Y esto lo hace tu cerebro y tu cuerpo para no
colapsar para no terminar en una situación peor. Si te estás sintiendo identificada con alguna de estas señales, quédate tranquila porque somos muchos, somos muchas las que hemos pasado por esta situación o hay gente incluso que todavía está en esta situación. Así que fíjate si estás suscrita porque eso me ayuda a llegar a muchas más personas que tal vez en este momento estén sintiendo culpa sin ningún tipo de razón. Ahora sí, vamos a la tercera señal. Vamos con la señal número 3, que es la anedonia o el mundo en gris. ¿Te pasó o te está pasando, reina, que sentís que de a poco las cosas dejan de entusiasmarte? Antes tal vez llegaba la noche y querías ver ese capítulo de la novela que estabas mirando en alguna plataforma y ahora si la ves bien, si no la ves también, da igual. O tal vez las chicas te comentan que están preparando una juntada en un bar determinado que a vos te gusta para el fin de semana, ir a tomar algo, ponerse al día, charlar. Y si bien vas, no es algo que vos digas, uy, me muero de ganas, cuando tal vez en otro momento esa idea te súper entusiasmaba. Es como que de a poco vas quitándole valor a las cosas que antes te hacían sentir bien. ¿Qué es lo que está pasando acá? Básicamente se está produciendo una desinvestidura de la libido, es decir, que toda la energía psíquica que estaba puesta afuera empieza a meterse para adentro. Empezás a quitar, digamos, la energía del exterior, llámese mirar una película, juntarse con amigas, prepararte algo rico, y empezás a utilizarla o a ponerla en vos misma, pero en vos misma no en el sentido de, bueno, no me junto con las chicas y me quedo en casa y me hago el skincare y me hago un tratamiento en el pelo y la paso bien, sino que tiene que ver con el desgano, con la falta de motivación para hacer cosas que te generen disfrute. Y esta energía se mete para adentro porque es un intento de ir reparando esas grietas que se produjeron por tu agotamiento. Y es como si el mundo fuese gris porque no tenés el combustible suficiente para pintarlo al mundo con colores. ¿Te suena esto? Señal número 4, el olvido y la niebla mental. ¿Te pasó que de repente vas a la cocina, te parás ahí por unos segundos y decís, ¿qué vine a hacer yo acá? Abrís la heladera, decís, bueno, tal vez vine a buscar algo de la heladera. Te quedás mirando a la heladera y decís, no, no era esto, cerrás. Te quedás ahí parado unos segundos e intentás recordar a qué fuiste a la cocina, pero la respuesta no aparece. O incluso te pasó en algún momento, de repente en un día, perder 3 veces la llave. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando es que tu atención, tu nivel de atención, está completamente saturada. Tu inconsciente está tan metido energéticamente en resolver conflictos internos no resueltos o lidiando con ese deber ser que las funciones ejecutivas de la conciencia quedan completamente en un segundo plano. Estás ahí, estás presente, estás parada frente a la heladera preguntándote qué vine a hacer acá, pero tu cabeza reina o tu cabeza rey está completamente en otro lado, en modo supervivencia, básicamente. Señal número 5 y última, el cansancio que no se cura durmiendo. Y esta, mi reina, mi rey, es la señal definitiva. Llega el fin de semana, dormís las mismas 8 horas de siempre, aprovechás, haces una siesta, decís, bueno, vamos a reponer un poco de energía, te quedaste en casa todo el fin de semana diciendo, bueno, vamos a reponer energía para el lunes, arrancar con fuerza, llega el lunes y sin embargo te seguís sintiendo agotada o te seguís sintiendo agotado. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que sucede, mi reina o mi rey, es que ese cansancio no es muscular, sino que es existencial. Estás lidiando con un personaje que te fuiste armando, con ese personaje que puede hacer todo sola o todo solo, con ese personaje que nunca se queja y te fuiste de a poco poniendo una máscara. Y a la máscara nunca se la cura con una siesta, sino que se la cura con la verdad y con empezar a desmarañar a ese personaje que fuiste armando a través de ese deber ser. Para poder comprender por qué hoy estás agotada o agotado, necesitamos viajar hacia atrás. Donald Winnicott, un pediatra y psicoanalista maravilloso, planteaba que para que una niña o un niño desarrolle un verdadero self, es decir, desarrolle su espontaneidad y sus características únicas, era necesario que tenga un ambiente que lo sostenga. Ahora bien, ¿qué sucede cuando ese ambiente le exige a ese niño o a esa niña que sea fácil de llevar? Es decir, que no llore, que se comporte de determinada manera, que tienda a la perfección dentro de su comportamiento para no estresar a mamá, para no estresar a papá.
Y ahí es cuando surge lo que Donald Winnicott plantea como falso self, que es una estructura defensiva que se crea para complacer, entre comillas, al mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando somos niñas, cuando somos niños, todos los adultos responsables de nuestra vida, es decir, mamá, papá, abuela, abuelo, docente, profe del club, lo que fuere, nos van mostrando qué cosas son aceptables y qué cosas no son aceptables. Y es así que vamos aprendiendo que para ser amados, para ser respetados, para ser incluidos, algo de nuestro verdadero self tenemos que esconderlo para poder adaptarnos a esos espacios específicos. Y es así como muchas personas van creciendo siendo esas personas que pueden con todo, que nunca se quejan, que siempre se portan bien. Este falso self en sí no es malo, de hecho te sirvió, te permitió estudiar, te permitió trabajar, te permitió ser exitosa. Sin embargo, lo que sucede con el falso self es que tiene una trampita, pequeña trampita, y es que es una actuación permanente. Hacé de cuenta, reina o rey, que sos una actriz o un actor que sale a escena todos los días a las 8 de la mañana y no se quita el disfraz hasta las 11 de la noche de ese mismo día. Y ahí las cosas empiezan a ser más claras. ¿Cómo no vas a estar agotada? ¿Cómo no vas a estar agotado si estás sosteniendo una identidad que por regla general está destinada a cumplir con expectativas que son ajenas? Estás agotada o estás agotado porque toda esa energía psíquica está yendo a parar a esa máscara, a esa identidad. Y por dentro tenés que andar construyendo muros enormes, paredes enormes, para que, reina, nadie note que por dentro, detrás de esa mujer que puede con todo, que se come al mundo, hay una niña que lo único que quiere es que dejen de exigirle para poder descansar. Este agotamiento que estás sintiendo es tu verdadera esencia poniendo el freno de mano. Es tu verdadero self hablándote. Es como si tu cuerpo te quisiera dar un mensaje. Es como ese verdadero self diciéndote, bueno, si para dejar de actuar necesitas que te enferme o que te agote, entonces te voy a agotar, reina, te voy a agotar. En psicoanálisis, reina, el síntoma siempre es el mensajero de la verdad. Si vos hoy no sentís fuerzas para levantarte, si vos hoy procrastinás, si hoy sentís que no tenés fuerzas para hacer un montón de cosas, no es pereza, mi reina, eso no es pereza, es el falso self, es tu verdadero self intentando boicotear la máscara. Ese agotamiento es el síntoma que te viene a decir que hay una verdad que todavía no estás escuchando. El punto está, mi reina o mi rey, si estás dispuesta, si estás dispuesto a empezar a escuchar ese mensaje y de a poco conectar con ese verdadero self que todavía está ahí. Winnicott decía que salud es la capacidad de tener gestos espontáneos. ¿Qué son los gestos espontáneos? Son esas cosas que decidimos hacer porque sí, porque nos nació hacerlas de esa determinada manera. Son acciones que no tienen ningún tipo de utilidad y sobre todo que no están destinadas, reina, a cumplir ningún tipo de expectativa. ¿Por qué crees que cuando estás sola en casa te cuesta poder elegir qué vas a comer o qué película mirar, por ejemplo? Porque te cuesta porque el falso self no sabe elegir, reina, solo sabe obedecer. Y la realidad es que este cansancio que venís sintiendo no se cura durmiendo más, sino que se cura empezando a darte la posibilidad de tener estos pequeños gestos de verdad, aunque decepcionen a alguien, cosa que no creo, pero no importa si decepcionan a alguien. Paradójicamente, la cura para este agotamiento es empezar a fallar. Permitirse fallar, reina. Permitirse fallar, reina. ¿Por qué? Porque esto empieza a agrietar la máscara de la perfección. Cuando vos admitís que hoy no podés, cuando vos admitís que hoy no tenés ganas de hacer determinadas cuestiones, cuando vos admitís que hoy no podés ser la hija, la madre, la profesional perfecta, le empezás a dar un poco de oxígeno a ese verdadero self
que está ahí, atrás de todas esas exigencias. Porque sanar, reina o rey, no significa volverte más fuerte. Sanar implica empezar a ser más real, porque ser real consume muchísima menos energía psíquica que esa máscara de autoexigencia permanente. Muy bien, ahora como hacemos en todos los videos, vamos a pasar a hablarte 3 herramientas simples, sencillas, fáciles de llevar a cabo para que este agotamiento empiece a ceder de a poquito. Así que vamos con la primera herramienta, que es empezar a decir yo elijo. Cuando de repente tenés que hacer algo y aparece el tengo que, frénate y decí y cambia esa frase por el elijo X cosa. Tengo que ir al gimnasio, frenás. Elijo ir al gimnasio. Y ahora escucho las objeciones, ya me las imagino, reinas. Me van a decir, tengo que lavar los platos. ¿Qué voy a decir? ¿Elijo lavar los platos? No, no necesariamente. Lo que sí podés decir es, elijo vivir en una casa limpia y ordenada. Pasamos así de la obligación a la elección de esas pequeñas cositas diarias. Vamos con la herramienta número 2. Empieza a decir que no, siempre que lo sientas, a cositas pequeñitas. Imagínate que de repente te invitan a hacer un plan y vos la verdad es que no tenés muchas ganas. Tu falso self seguramente te va a decir, dale, decí que sí, anda. Y lo que podés empezar a hacer, reina, es a esas cosas que no querés, empezar a decirles que no. Y decirles que no incluso sin ningún tipo de explicación. Tipo, no, no puedo, punto, se acabó. Seguramente te van a empezar a pasar cuestiones internas de decir, debería justificar por qué no, o lo que fuere. Pero con el tiempo que lo empieces a llevar a la práctica, te vas a empezar a dar cuenta que por más que vos digas que no a pequeñas cosas que no querés hacer, no pasa nada. Y el mundo sigue girando, no sucede absolutamente nada. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Que vos te empezás a conectar de a poquito, un poco más, con lo que sí realmente querés hacer, reina. Vamos finalmente con la herramienta número 3 y es tomarte una pausa. Sí, lo escuchaste bien, reina o rey, tomarte una pausa. Ponete en el celular una alarma todos los días que sean destinados a 5 minutos de nada, de absolutamente nada. No vale celular, no vale jueguito, no vale play, no vale nada, ni música, ni lectura, ni nada. Son 5 minutos de silencio, de tranquilidad, de paz. Todas y todos necesitamos tener momentos de silencio, aunque sean 5 minutos. ¿Por qué? Porque en esos momentos de silencio te vas a empezar a conectar un poco más con las cosas que estás pensando y te vas a empezar a dar cuenta cuáles son esas ideas que rondan por ahí. La idea es que no te enganches en esos pensamientos, pero que sí puedas empezar a observarlos. Necesariamente, reina o rey, tómate todos los días 5 minutitos. Ponete un temporizador, ponete la alarma en el celular, fíjate en qué momento del día más tranquilo puede ser y demás. Pero en serio, tómate 5 minutos de silencio absoluto, sin música, sin radio, sin tele de fondo, sin pantalla, sin nada. Silencio, tranquilidad, descanso mental. Muy bien, hemos llegado al final de este viaje sobre el agotamiento emocional. Recordá lo más importante que quiero que te lleves hoy de este video, que ya lo dije antes, pero ahora lo vuelvo a repetir, y es que el síntoma, siempre reina, siempre rey, es el mensajero de tu propia verdad. Nunca, pero nunca los pases por alto. Y si necesitas ayuda, no dudes en pedirla. Ahora sí, quiero agradecerles por este tiempo compartido, que si les gustó el video me lo hagan saber con un like, que se lo compartan a alguna persona que sientan que lo está necesitando y que me dejen en comentarios en cuáles de las diferentes señales que fui dando se fueron sintiendo identificadas o identificados. Y recuerden suscribirse para ver los próximos videos, que siempre nos encontramos los lunes para validar lo que sentimos. Como siempre, un placer compartir este tiempo de reflexión y sobre todo de crecimiento con ustedes. Nos vemos en el próximo video. ¡Mua!